Oh no, Daniel, maldito pillastre, lo estás haciendo de nuevo. He estado jugando Doom las últimas semanas y no puedo creer cómo me perdí uno de los mejores juegos del 2016. Me recuerdo una época más sencilla de los videojuegos, donde lo único que importaba era el gameplay y la historia era más una excusa para semi-justificar nuestra diversión. Doom tiene violencia gratuita cada segundo y no pide disculpas ni da excusas en el cómo presenta sus brutales asesinatos. Es un juego que quiere divertirte y hacerte pasar un buen rato. Y aún así, el juego tiene un mensaje político alrededor del cual gira su trama. I'm willing to take full responsibility for the horrible events of the last 24 hours, but you must understand, our interest in their world was purely for the betterment of mankind. Everything has clearly gotten out of hand now, yes. But it was worth the risk, I assure you. Existe este sentimiento de desconfianza a las megacorporaciones y el cómo utilizan el lenguaje progresista para aparentar ser más amigables, inmiscuyéndose en la cultura moderna para fingir ser un aliado mientras siguen usando tácticas de negocio predatorias y labor de casi esclavitud en países del tercer mundo. Y parece que Doom Eternal va por este mismo camino, con la broma sobre los individuos mortalmente desafiados y el cómo las compañías están tratando de hacer que una invasión demoníaca se vea como algo positivo, apropiándose de palabras y términos del lenguaje que normalmente se utilizan en la izquierda para ser más inclusivos. Esto no es algo ajeno a la realidad. Es bien sabido que estas grandes corporaciones utilizan tácticas de marketing que apelan a la izquierda floja para vender sus productos. Esa clase de personas que creen que llamar a alguien sexista porque no le gustó Rey, que comparar a Trump con Voldemort y que responderle sarcásticamente a sus tweets son una forma de activismo. Y la verdad es que funciona. Si les gusta el fútbol americano, deben de estar conscientes de que de unos meses para acá, Colin Kaepernick, el quarterback de los 49, ha estado en una protesta silenciosa donde se inclina durante el himno nacional, para pedir justicia por los brutales asesinatos de jóvenes afroamericanos a manos de la policía en los Estados Unidos. Y sin duda alguna, esto es una causa noble. La violencia racial policíaca es un problema muy grave en los Estados Unidos, y tener una persona de tan alto perfil social poniendo la luz en el problema ayuda mucho a abrir el diálogo. El problema empezó hace unas semanas, cuando una nueva campaña de publicidad por parte de Nike ponía en primer plano la cara de Kaepernick en el eslogan de "cree en algo", incluso si eso significa perderlo todo. Just do it. Ahora, cualquier persona con 2 dedos de frente y 3 neuronas vivas se debería dar cuenta de que en el mejor de los casos, Kaepernick vendió sus ideales a una compañía conocida por usar labor de esclavitud en países del tercer mundo para hacer la nueva cara de sus comerciales, perdiendo así toda credibilidad sobre su causa contra la violencia policíaca. Y que en el peor de los casos, toda esta controversia fue siempre un elaborado truco publicitario para hacer a Nike verse como los chicos buenos después de apoyar a una controversial estrella deportiva. Pero no, la izquierda floja de los Estados Unidos se lo tragó todo sin pensar 2 segundos en las implicaciones de la campaña publicitaria. Las acciones de Nike se elevaron a los cielos y ahora tenemos a millones de idiotas en Twitter y Facebook resumiendo sus nuevos Nike, y como esto está apoyando a la resistencia y jodiendo a Trump y su gobierno neonazi. Porque nadie se joder a los derechistas neoliberales como darle tu dinero a un monopolio de calzado que le paga centavos a sus trabajadores en el extranjero. Woke as fuck. Así que aunque no sea el foco principal de la historia, el mensaje político del juego tiene un propósito satírico e informativo basado en la vida real, y lo cumple. Se puede hacer un punto en el cómo ni los demonios ni el Doomslayer se pueden catalogar como buenos o malos, que actúan más como fuerzas de la naturaleza enfrentándose que por casualidad están en el medio de un debate político sobre los daños del neoliberalismo y el abuso del lenguaje. Y habla bastante fuerte de las políticas del juego, el cómo pinta la compañía de Hayden como peor y mucho más malvada que lo que son literalmente un ejército de demonios salidos del infierno para destruir todo lo que es bueno y puro. Algo que si te pusieras a leer sobre las condiciones de trabajo de estas megacompañías a las que Doom está satirizando, no te sonaría tan alejado de la realidad. Pero no te olvides de precomprar todos tus videojuegos en amazon.com.mx y prepararte para ver la nueva película de Disney's Star Wars en el 2019. A lo que voy con esto es que todo es político, aunque no lo queramos o lo notemos. Todas las obras de arte tienen un mensaje político.
Por esto mismo existe un empuje muy fuerte por parte del público general que siempre pide que los videojuegos no sean políticos, que no intenten forzar una ideología porque no son para eso, son solo productos para pasarla bien y tener escapismo. No deberíamos usar estos medios para enviar un mensaje político o un comentario social. Los gamers quieren que los videojuegos sean considerados arte, quieren validar que su hobby está al mismo nivel cultural que las películas, los libros y la música, pero en el momento que alguien les empieza a analizar como algo más que un producto comercial de entretenimiento vacío, se ponen a la defensiva y no quieren escuchar estas críticas enfocadas a la política y mensajes más profundos que los videojuegos quieren transmitir. Así que cuando alguien decide hablar de estos temas, las respuestas son casi siempre las mismas: que solo disfrutes el juego, que estás sobrepensándolo, que saquen la política de mis videojuegos. Los gamers queremos el prestigio social de llamar a nuestro hobby arte, pero no queremos las consecuencias sociales y críticas que esto implica. Pero el día que entendamos que algo no tiene que ser bueno para ser considerado arte y que aún así merece ser analizado y criticado, podemos tener una conversación real. Cuando se habla sobre la política en los videojuegos o en cualquier medio artístico, una de las críticas más comunes es el cómo este no es el tema central de la obra. Call of Duty es el primer juego que me viene a la mente que representa eso. Su mensaje político es obvio y bastante claro, pero cuando alguien intenta discutirlo, la respuesta es: a nadie le importa. Solo les importa el gameplay y jugar con sus amigos en el multijugador. Mientras eso puede ser verdad y ni los desarrolladores del juego ni los jugadores le ponen atención al mensaje político que está predicando, hay algo que debemos recordar siempre: un mensaje político mal hecho sigue siendo un mensaje político. Muchas veces esto mismo lo hace más peligroso, porque al incluir mensajes políticos sin pensarlo mucho, se puede volver vacío y mucha gente le tomará valor de cara y como una verdad absoluta. Las películas de Michael Bay son un ejemplo de esto. Su mensaje político de superioridad americana y de la resolución de todos los problemas con violencia es muy claro, pero debido a que es una mala serie de películas, se ignora el mensaje a favor de disfrutar la acción en pantalla. Pero el mensaje sigue ahí, se sigue predicando y la gente le sigue consumiendo. Las ideas son memes que crecen al ser compartidas. Esto incluye a las ideas mal planteadas y puestas en un producto artístico de manera floja. Call of Duty y las películas de Bay tienen mucho en común en este sentido. Ambos son productos de ideologías políticas americanas que predican como verdad absoluta. Las masas les consumen sin pensar mucho, su mensaje político viene de situaciones socioculturales que los creadores no se dan cuenta solo están perpetuando, porque el intervencionismo y la superioridad americana siempre han sido una realidad para ellos, y porque no lo sería así en el arte que crean. Pero hey, ¿qué nos importa eso? Después de todo, Call of Duty solo vende millones en su día de salida y las películas de Michael Bay siempre son blockbusters. ¿Por qué deberíamos preocuparnos por la clase de mensajes políticos que estas obras de arte manden si no es su foco principal? Todo es diversión sin preocupación al final del día. La verdad es que no. Nuestro medio está lleno de obras con ideologías políticas claras, incluso si creemos que no. El Doom original es una respuesta alérgica a la corrección política de los 90 y su posición ultrapuritana en la violencia dentro de los videojuegos, trayendo a la mesa un juego que no solo era extremadamente violento, sino que también invocaba la mayor cantidad de iconografía satánica posible. Es arte hecho para hacer enojar a esa misma gente que decía que los videojuegos no eran más que simuladores de asesinato sin ningún valor cultural. La saga de XCOM tiene una estancia xenofóbica, implicando que cualquier amenaza extraterrestre sería inherentemente violenta y la única forma de comunicación posible en el evento más importante de la historia humana será violencia. Porque si los humanos somos así, ¿por qué no harían lo mismo los alienígenas? Dark Souls habla sobre cómo la gente en el poder estaría dispuesta a destruir la tierra y sus habitantes solo por conservar su estatus y sus riquezas, y cómo la gente debajo de ellos solo puede aguantar las terribles cosas que ellos provocan mientras intentamos sobrevivir con las reglas que ellos impusieron. No es justo, pero es la vida que nos tocó. Civilization es un juego que se basa completamente en políticas e ideales norteamericanos. Las condiciones de victoria para una civilización son cosas como la dominación militar, cultural o científica, políticas colonialistas e intervencionistas que realmente solo han sido la norma por los últimos 500 años en cómo llevar una civilización exitosa. No puedes ganar una partida de Civilizations con una sociedad pequeña y autosuficiente, siempre tienes que querer más y más recursos, más ciudades, más dinero. Estas son ideas sociopolíticas europeas y por ende americanas de cómo tener una civilización exitosa.
Fallout tiene un mensaje cínico de cómo la naturaleza humana tiende a la autodestrucción y al egoísmo sin importar la cantidad de traumas a los que seamos testigos. Una idea donde la historia está condenada a repetirse sin importar qué aprendamos de ella, porque simplemente no nos importa. Warhammer 40.000 es una de las obras más obvias que hablan de cómo nuestras políticas expansionistas sin control y nuestra insistencia de creer en la teoría de la historia de grandes hombres solo nos puede llevar a un futuro oscuro y lleno de miseria, sin importar cuántos avances tecnológicos tengamos. Night in the Woods, un juego sobre animales caricaturescos que cometen crímenes menores, es una historia sobre la inevitable caída del pueblo pequeño clásico de Norteamérica, por culpa de una sociedad capitalista fuera de control, a la cual no podemos seguirle el paso, y como cualquier intento de aferrarse a un tiempo pasado que era mejor, solo resulta en sufrimiento para las nuevas generaciones que deben encontrar una manera de sobrevivir en este mundo nuevo para el que no están preparados. Todos estos ejemplos que mencioné, menos Night in the Woods, los menciono porque son videojuegos que normalmente son señalados como ejemplos de diversión pura al que no les importa propagar una idea o que usan su historia como un vehículo para disfrutar de sus mecánicas. Y como pueden ver, incluso estos juegos tienen un mensaje político muy marcado. Incluso los juegos de Nintendo se pueden considerar políticos. Pikmin pone un énfasis en el colectivismo japonés y cómo se preocupan por trabajar a una meta en común, incluso si esto significa que los individuos pierden importancia y personalidad en el sistema, muchas veces costándoles la vida en el nombre del bien común. Zelda y Mario tienen un mensaje pro-feudalista que pone a los extranjeros misteriosos como los siempre malos sin redención, y como incluso cuando sabemos que no todos los que consideramos enemigos son 100% malos, muchas veces es muy tarde para detener la charada que es el odio nacionalista. Metroid tiene un mensaje ambientalista en el cómo los humanos solemos destruir ecosistemas para que se adapten a nuestras necesidades, para después intentar arreglarlos y terminar empeorando las cosas cuando hacemos eso. Y por supuesto, se podría escribir una tesis completa sobre nuestra posición en las políticas económicas de Animal Crossing, centrándonos en qué tan ética es la figura de Tom Nook. Ahora, ¿estoy diciendo con esto que las políticas son el tema principal de estos juegos? Claro que no, muchas veces el mismo juego ni siquiera está consciente de estas, pero es ahí donde las cosas se ponen interesantes. Sean el punto central o no, fueran puestas a propósito o sin darse cuenta, las políticas siguen ahí, y es por eso que debemos hablar de ellas. Es decir, los mensajes políticos intencionales en un videojuego son interesantes a su propia manera, y ya he hablado de ellos varias veces en el canal. Es fácil desarrollar una idea o mensaje si conoces de lo que estás hablando. Esto mismo te permite explorar la mayor profundidad y asegurarte que lo que quieres decir llegue de la manera más clara posible, sin importar cuántas capas de simbolismo y analogías les pongas. Pero en lo personal me parecen más interesantes los mensajes políticos que no son intencionales, que son puestos en una obra porque esa política es la realidad del autor y no se da cuenta que está poniendo ideologías que quizás otras personas no compartan o puedan vivir. Como siempre lo he dicho, una obra de arte es un reflejo de la sociedad y el tiempo en el que nació, y por esto mismo es vital analizar las obras desde un punto de vista crítico y ver por qué exactamente es que los creadores de contenido plasman esas políticas en sus obras sin darse cuenta, ya que puede darnos una ventana más amplia de cuál era la forma de pensar general en el momento en la que la historia fue creada. Cuáles eran las políticas sexuales, culturales, económicas o de cualquier tipo que eran vistas como la norma y cómo contrastan con nuestras propias políticas actuales. Y esto va a seguir pasando. Generaciones futuras mirarán al arte creado en nuestra época, incluidos los videojuegos, y les servirá como un punto de referencia de cómo piensa la gente hoy en día. Y nuestro trabajo como analistas y críticos es dejar una prueba tangible de la clase de comentario social del que estábamos conscientes y del que no, para ayudar a entender no solo la cultura de nuestra época, sino también nuestra contracultura. Es por eso que me molesta cuando gente pide que juegos AAA como Spider-Man o Far Cry 5 hagan hincapié en sus políticas y el mensaje que quieren enviar. Es mucho que pedirle a un producto que está hecho para ser vendido a la mayor cantidad de gente posible, y por ende intentan no alinearse con ninguna ideología que no sea fuertemente presente en la mayoría del público para no hacerles sentir atacados y que compren lo que les están vendiendo. Nunca veremos un juego de Spider-Man que presente en una luz realista a los policías de Nueva York y sus sesgos raciales, así como nunca tendremos un juego de Far Cry que trate sobre los peligros ideológicos que representan los grupos ultraderechistas y nacionalistas en los Estados Unidos. Es simplemente demasiado arriesgado. Este trabajo se lo debemos dejar, al igual que las películas, cómics y series de televisión, a proyectos más pequeños y sin tanta gente involucrada, porque son los que se pueden dar el lujo de tratar temas más pesados con más cuidado, porque su público objetivo es mucho más pequeño, y si bien deben vender para no ser un fracaso, no deben preocuparse porque sus números lleguen a los billones.
Lo que como espectadores y críticos deberíamos hacer con esta clase de juegos de alto perfil, en lugar de exigirles dar un mensaje político, es diseccionarlos, dejar un testimonio sobre cómo representan la clase de mundo en el que vivimos y las condiciones sociales que le vieron nacer, por qué las políticas de los juegos son como son y por qué existía un miedo por parte del equipo de desarrolladores a tratar ciertos temas a mayor profundidad que otros. Después de todo, Spider-Man como juego no se atreve a hablar de los problemas policíacos en Nueva York, pero no tiene miedo a mostrar su apoyo incondicional a la fuerte cultura LGBT en la ciudad, y eso en sí mismo dice algo sobre nuestra sociedad y nuestras políticas actuales. Debemos ver qué clase de realidad sociopolítica es en la que vive Hidetaka Miyazaki y su equipo para que todos sus juegos tengan como tema central cómo el individuo lidia con un mundo al que no le importa su existencia y cuyo destino es decidido por las acciones de poderes mucho más grandes que él mismo, a los que simplemente se debe adaptar para sobrevivir o arriesgarse a volverse un hueco sin razón para vivir. O cuál es la realidad moral para que los desarrolladores de Call of Duty siempre elijan como el villano de sus juegos al enemigo actual de Papi América. Y podría continuar por horas hablando de esto. Lo que hoy es que todo tiene un mensaje político, sea a propósito o por error, sea el foco principal o no. El mensaje está ahí y es importante analizarlo y hablar de él, aunque nos incomode o moleste, es parte del discurso que todo medio artístico necesita para madurar y crecer de manera positiva. Para cerrar el video, quiero poner la luz en una de las críticas más grandes que tiene esta clase de análisis político sobre videojuegos, el cómo no se quiere que los videojuegos, o el arte en general para todo caso, sean políticos, cómo solo quieren disfrutar del videojuego como un medio de escapismo para no pensar en estas cosas. Y mientras veo esto como un punto de argumentación válida, yo solía tenerlo después de todo, la verdad es que no queremos que los juegos no sean políticos, solo queremos que estas políticas no choquen con las nuestras de tal forma que nos hagan sentir incómodos. Si no sientes que un producto tenga un mensaje político dentro de él, es porque va acorde a tu visión del mundo y la realidad en la que tú vives. Por eso no lo consideras político, solo hasta que una nueva versión de la realidad se confronta con la tuya que empiezas a considerar un trabajo político. Y si te preocupa el no poder disfrutar de los videojuegos porque son políticos, no te preocupes. Si bien es cierto que el sobreanálisis y la crítica puede llevar a una persona a dejar de disfrutar los videojuegos y el arte en general, otras personas analizando y documentando estos fenómenos no te prohíben de seguir divirtiéndote con ellos y usarlos como método de escapismo. Estar consciente de las políticas expansionistas y colonialistas de Civilization no va a ser menos divertido el destruir con fuego nuclear a tus enemigos, y saber que Fallout es una crítica al hipernacionalismo xenofóbico estadounidense no va a evitar que sigas utilizando el juego como tu fantasía de rol postapocalíptica favorita. Y claro, siempre está la opción de que analizar y ver los mensajes políticos de un juego sea parte de la diversión. Después de todo, no existiría una escena de ensayistas y críticos de arte en YouTube tan prolífera si no fuera así. Disfrutar de algo y analizarlo a profundidad no son mutuamente exclusivos, y es algo que espero haya quedado claro durante el video. Soy su anfitrión Dani Z, recordándoles que nadie nos va a quitar nuestros videojuegos. Hasta la próxima.